Hola y bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad vamos a hacer los ojos. Ya he tejido las 35 vueltas, ¿cierto? Como habíamos quedado que íbamos a hacer 35 vueltas y en la número 36 íbamos a hacer los ojales. Entonces vamos a hacer 8 ojos, ¿cierto? Entonces voy a tejer el ojo sin distorsionar el diseño, ¿cierto? Voy a hacer, miren, empiezo a tejer el ojal envolviendo solamente las almas sin pegarlo a la base, ¿cierto? Entonces llevo 1, llevo 2, llevo 3 y llevo 4. Hago el cambio de color a azul porque necesito hacer dos puntos en color azul, entonces cambio al azul. Miren, ese último punto lo cierro con el azul. Hago 2 puntos. Miren, hago 1, 1 y 2. Miren, ahí ya tengo 6 puntos, ¿cierto? El tamaño del ojo es de 6 puntos. Los voy a hacer todos así, los 8 ojos, ¿cierto? Entonces ahí van 4 naranjas y 2 azules. Necesito cambiar ese último azul ahora al fucsia. Entonces cierro ese punto con fucsia. Miren, entonces hago... Ahí ya tengo el tamaño del ojo perfecto. Entonces, ¿qué hago? Cuento en la base 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Entonces en el séptimo punto tejo o pego más bien el ojo. Entonces ahí ya tengo el primer ojal sin distorsionar el diseño, ¿cierto? Siguiendo el diseño normalmente, miren, ahí está el diseño. Entonces la idea de este tutorial es eso, hacer los ojales sin distorsionar el diseño. La separación entre ojo y ojo es de 24 puntos. Voy a tejer 24 puntos. Voy a tejer 24 puntos y hago otro ojo. Entonces sigo tejiendo normalmente el diseño. Llevo 2, 3. Buenas. Entonces aquí yo estoy haciendo 24 puntos de separación entre ojo y ojo. 2, llevo 3. Cambio de color. Y hago 2 en color fucsia. Miren, 1 y 2. Hago 2 puntos azules. Dos azules, cambio de color y hago y hago 4 puntos naranja. Uno, 2, 3 y 4. Cierto, entonces recuerden, miren, voy con 4 puntos naranja, siempre guiándome del patrón para no distorsionar el diseño. Voy acá donde tengo señalado, entonces hago 4 puntos naranjas, después hago, mírenlos acá, hago un punto negro y 5 puntos verdes, ¿cierto? Un punto negro, un punto negro, 5 puntos verdes, ¿cierto? Recuerden, la separación es de 24 puntos, a mí me dio ese cálculo.
¿cierto? Me dio ese cálculo para la separación entre ojo y ojo, pero hay mochilas en las cuales la separación es de menos puntos o de más puntos, dependiendo del total de puntos que tengan, ¿cierto? Entonces hago 2, 3, 4, 5. Y recuerden, tengo que llevar la cuenta de la cantidad de puntos que voy tejiendo. Por ejemplo, acá llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Me faltan todavía 7 puntos para hacer el siguiente punto, ¿sí? El ojal, perdón. 24 puntos de separación entre ojo y ojo para esta mochila de 240 puntos. Entonces, el patrón me dice ahora que haga, miren, después de esos 5 verdes, acá miren donde tengo señalado con lápiz, hago 1, 2, 3, 4 puntos negros, ¿cierto? Y 11 y 5 puntos fucsia. Miren, 1, 2, 3, 4. 4 puntos negros, entonces cierro ese último punto con negro. Y cierro, hago el 4 puntos en color, miren, 2, 3 y 4. Y cambio a fucsia porque necesito hacer 5 puntos en color fucsia sin distorsionar el diseño, ¿cierto? Estamos haciendo los ojales sin distorsionar. Pero recuerden, son 24 puntos de separación, entonces tengo que mirar cuántos llevo. Voy a contar, a empezar a contar. Llevo 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Más 2, 7. Más 4, 11. Más 1, 12. Más 5, 17. Más 4, 21. Más 3, 24. Entonces ahí, miren, ya tengo los 24 puntos de separación. Me toca hacer otro ojo, ¿cierto? ¿Y cómo lo hago? Miren. Entonces, como el patrón me indica que haga 5 puntos fucsia, estoy acá, miren, en la vuelta número 36. Acá, miren. Entonces llevo 1, 2, 3 y empiezo a hacer el ojo. O sea, ya llevo los 24 puntos de separación. Entonces dejo 2 puntos más, miren. 1 y 2 en color fucsia. Pero el patrón me dice que cambie a negro, miren, un puntico negro. Este que está acá, miren, este que estoy señalando, un punto negro y 5 puntos fucsia. Entonces, un punto negro, cierro ese último punto con negro. Miren, entonces cambio a negro y cierro ese punto con negro, miren, porque necesito hacer uno ahí, envolviendo solo las hebras y el alma, y cambio nuevamente a fucsia. Miren, cambio nuevamente a fucsia. Me corresponde hacer 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos fucsia. Miren, pero ahí ya les voy a indicar algo, miren. Llevo 3 puntos, miren. El ojal es de 6 puntos. El ojal es de 6 puntos. Entonces llevo 1, 2 y 3 con el negro, ¿cierto? Me faltan otros 3. 3, 4, 5. Y por último, el sexto. Pero como son 5, me faltan todavía 2. Y el ojo es de 6 puntos. Entonces cuento en la base 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el séptimo pego el ojal. En el cuento 6 y en el séptimo, miren, ahí, cuento 6 y en el séptimo pego el ojal. O el punto más bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo el diseño de los ojos sin distorsionar el patrón. O sea, continúo normalmente, miren.
el patrón me indicaba que hiciera estos puntos en estos colores, entonces lo que estoy haciendo es haciendo el diseño, haciendo los ojales sin distorsionar el patrón. Muy importante eso. He visto mochilas en las cuales la vuelta de los ojos la hacen toda de un solo color o distorsionan la figura, no queda igual. Aquí sí les estoy enseñando a hacer eso, ¿cierto? Entonces miren, llevo 4 puntos fucsia y me falta uno para los 5. ¿Cierto? Miren. Entonces, miren. Voy acá, miren. Donde tengo señalado con lápiz. En la vuelta número 36 es donde estamos haciendo los ojos. Vuelta número 36 estamos haciendo los ojos. Llevo 5, ¿cierto? Me faltan 1, 2, 3 puntos negros. Acá no termina el diseño, recuerden. De acá nos tenemos que ir al principio, miren. Entonces serían 4 puntos negros, miren. 1, 2 y 3. Me voy al principio y hago más 1, 4. 4 puntos negros y 5 puntos verdes. 4 puntos negros, miren, cierro ese último punto con negro, ¿cierto? Y hago, miren. 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? 4. Entonces el patrón me pide que haga 5 puntos verdes. Miren, 5 puntos verdes. 1, 2, 3, 4 y 5. Ese último punto lo dejo sin cerrarlo. Miren, entonces recuerden, entre ojo y ojo voy a hacer 24 puntos de separación. Entre ojo y ojo voy a hacer 24 puntos de separación, miren. Tejí un ojo, miren, sin distorsionar el diseño. Tejí 24 puntos. Hice otro ojo, miren. Entonces acá llevo 2 fucsia más 4 negros, 6. Más 5 verdes, 11 puntos. Entonces voy a continuar tejiendo hasta tener 24 puntos según esta figura, sin distorsionarla, obviamente. Bueno, entonces continúo tejiendo, pero tengo que... Ok, aquí está. Llevo esta hebra para... La tengo que cruzar, o sea que la tengo que llevar para atrás, miren. Y tejo según el patrón, miren. Voy acá, vuelta número 36, 5 puntos verdes, un negro, 4 puntos naranja, un negro, 4 puntos naranja. Entonces dejo un punto negro, 4 puntos naranja, un negro, cierro ese último punto con negro. Entonces dejo un punto negro, 4 puntos naranja, cambiando de color. Y teniendo mucho precaución de que el ojo quede bien prolijo, bien hechecito. O sea, tiene que hacer el cambio, procurar de hacer el cambio de color lo más estético posible, ¿cierto? Para que la mochila quede bien terminada. Miren, entonces lo estoy tejiendo. Hago 4 puntos naranja. Me estoy guiando del patrón, miren. No me estoy inventando nada. Ni me estoy saltando ni un solo punto. Entonces voy acá, miren, 4 puntos naranja y 2 puntos azules. 4 puntos naranja, hago 1, 2, 2 puntos naranja, 3 y 4. Y 2 puntos azules. Entonces me toca cruzarlo con el naranja, miren. El azul lo llevo para atrás del tejido, miren. Y lo cruzo con el azul, miren, ¿cierto? Lo llevo para atrás. Y hago 2 puntos azules, 1, miren qué bonito va quedando el diseño de estos ojos sin distorsionar el patrón, miren. Es más, ni se notan que estuvieran los ojos ahí, ¿sí ven? No se nota ni siquiera, a menos de que yo haga así, claro. Pero miren, si ustedes tienen el tejido así, no se van a dar cuenta dónde tienen los ojos. Esa es la idea de este tutorial,
que no se noten los ojos cuando los estamos, o sea, cuando en la mochila, sin distorsionar el diseño, ¿cierto? Entonces llevo un punto azul, son 2. Y recuerden, tengo que ir contando cuántos puntos llevo en la base, de la separación, perdón. 2, 4, 6, más 5, 11, 12, 16, 17, 18. Son 24 puntos que tengo que hacer para hacer el siguiente ojo. Me faltan entonces 18, sí, 6, 11, 12, 16, 17 y 18. Entonces 18 más 1, 19, más 1, 20. Cambio de color nuevamente al azul según el patrón. Ustedes se guían del patrón para no distorsionar la figura, ¿cierto? Más otros 2, ¿cierto? Entonces voy a contar nuevamente para saber cuántos puntos tengo. Tengo 2, 6, o sea, 2, miren, 2 fucsia, más 4 negros 6, más 5 verdes 11, más este 12, más 4, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y me falta un azul para los 24. 24, miren, ¿cierto? Ahí están los 24 puntos. Entonces, ¿qué me toca hacer? Empezar a hacer el otro ojo. Entonces voy a hacer un punto azul, miren, cambio a naranja, porque me toca hacer 4 naranjas. Bueno chicos, entonces estamos haciendo el tercer ojo. Entonces ahí llevo una puntada de color azul. 2 en 2, miren. 3, 4, 5. Y el patrón me dice que haga una puntada, miren. 4 puntos naranja. Ah, perdón, aquí. Acá. Un negro, ¿cierto? Entonces tengo que cambiar ese punto a negro. Porque recuerden, estoy haciendo los ojales sin distorsionar el diseño, ¿cierto? Sin cambiar. Que porque estoy haciendo la vuelta de los ojos, entonces voy a hacer no. A mí me gusta es que quede siga el patrón normalmente sin distorsionarlo. Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5 puntos y cambio a negro para hacer el sexto. 5 y 6, mil. Entonces me toca cambiar ese punto a verde para hacer 5 puntos verdes, ¿cierto? Entonces cambio. Ahí cambio el hilo a verde. Entonces hago, mira, 3, 4, 5. Después de tener los 6 puntos tejidos en las almas, en las hebras, voy a contar en la base 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el séptimo pego el ojal, miren. ¿Cierto? Miren. Entonces ahí hago 5 puntos, 1, 2, 3, 2, 3, 4 y 5. Y el patrón me dice que haga, miren, vuelta número 36. Hice estos 5 puntos verdes, me toca hacer ahora 1, 2, 3, 4 puntos negros y 5 puntos fucsia. Miren, 1, 2, 3 y 4 puntos negros. Entonces cambio ese punto a negro. Y hago los puntos que me pide el patrón, en este caso 4 en color negro.
Voy a correr un poco más la mochila. Ok, se me estaba cayendo. Entonces aquí 1, 2, 3, 4. 4 puntos negros, sí. Y hago 5 puntos fucsia, como me pide el patrón en la vuelta número 36. Bueno, chicos, entonces ustedes van a seguir haciendo los ojos de la manera en que les he estado explicando, o sea, terminar esta vuelta con los ojos que me faltan. 2, miren, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? 5. Bueno, quería que vieran una cosita. Les voy a explicar miren acá, con estos apuntes que he hecho yo, o que estoy haciendo, miren. Este es el cálculo para saber la separación entre ojo y ojo. Entonces tengo 240 puntos, esta mochila tiene 240 puntos, ¿cierto? Cada ojo mide 6 puntos, es esto, miren, lo que les he estado explicando. Estos son los 6 puntos, ese es el tamaño del ojo, 6 puntos, perfecto, miren, ¿cierto? Entonces quiero saber cuántos puntos hay entre ojo y ojo, la separación, bueno. Entonces, quiero hacer 8 ojos, 8 ojales, entonces multiplico el número de ojos por el tamaño. Entonces 8 por 6, 48 puntos. Que me gasto en esos 8 puntos, ¿cierto? Cada punto es de 6, entonces si son 8, entonces me va a gastar 48. 240 menos 48 me quedan 192 puntos, me quedan 192 puntos. Entonces divido 192 entre 8 y eso me da un resultado de 24 puntos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Miren, es la separación entre ojo y ojo. Entonces, entre ojo y ojo tengo que tener 24 puntos, ¿cierto? Que es lo que hemos estado haciendo. Entonces yo debo contar acá cuántos tengo hasta tener 24 y sigo haciendo el otro ojo. 24 puntos, hago otro ojo, 24 puntos, hago otro ojo y estamos haciendo los ojales sin distorsionar el patrón. Van siguiendo hasta terminar eso, ¿cierto? Entonces nos vemos cuando ya tenga los ojales totalmente realizados, ¿cierto? El total de esta vuelta. Miren, entonces estamos haciendo los ojos, como les expliqué. Hice un ojal de 6 puntos. Todos los ojos que estoy haciendo son de 6 puntos. Entonces acá 6 puntos. Empiezo a contar 24 para tener otro ojo. Entonces tejo 24 puntos sin perder el diseño, guiándome del patrón. Miren, estoy en la vuelta 36. Esto lo voy a recordar nuevamente. Entonces estoy acá, miren. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5 puntos verdes y 4 puntos negros. 5 puntos verdes. Cierro ese punto con verde. Ese punto negro lo cierro con, entonces hago, miren, hago 1, hago 2, hago 3, hago 4 y hago 5. Cambio nuevamente de color a negro y hago 4 puntadas en color negro. Entonces hago, miren, 1, 2, 3, 3 y 4. Cambio nuevamente a fucsia porque el patrón me dice que haga. Estoy en la vuelta número 36. Me gusta recordar esto para que no se vayan a equivocar. Miren, entonces hacemos donde tengo con lápiz marcado. Miren, entonces hago 1, 2, 3, 4, 5 puntos fucsia. Esto que está sin pintar es un punto negro, como les había explicado. El fondo, todo esto sin pintar es el fondo. Entonces sé que es un negro y 5 fucsia, ¿cierto? Entonces hago 5 fucsia, un negro, 5 fucsia. Y teniendo en cuenta que cada 24 puntos estoy haciendo los ojos. Cada 24 puntos de separación hago un ojal. Entonces hago, miren, 1, 2,
3, 4, 5. Un negro, 5 fucsia, 1, 2. Bueno, pero voy a mirar cuántos puntos llevo. 1 más 4, 5, más 1, 6, más 5, 11, más 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Me falta uno para los 24, porque estamos haciendo 24 puntos de separación para este diseño. Entonces 24, mire. Y como me faltan 2, entonces cierro, mire. Empiezo a tejer sobre las almas. 2 punticos, miren. 1. Esto es para que no se me pierda el diseño de la mochila. 1 y 2. Hago 2 puntadas negras. Ok, estamos así. Sí. Cierro con negro. Entonces hago, miren, 1 y 2. Y ahí cambio a verde. Miren, cambio a verde. Estamos haciendo el ojal sin perder el diseño. Recuérdenlo. Entonces hacemos 1. Entonces, mire, tenemos que tener en cuenta también cuántos puntos llevamos. Entonces llevo 2 fucsia, 2 negros y un verde. Entonces llevo 5. Me falta 1 para los 6. Mire, 6. Cierro, mire. Entonces cuento en la base 6, perdón. Y en el séptimo pego el punto. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren, acá voy a pegar el punto. El ojal, miren. ¿Cierto? Entonces esa es la gracia, que no se pierda. Miren, ustedes ponen la mochila así y no se van a notar los ojos. Entonces esa es la idea de esta explicación, ¿verdad? Llevo 3 verdes, 4 y 5. ¿Cierto? Bueno, dejemos este así. Voy a dejar ahí medio cerradito porque voy a seguir vamos a seguir abriendo la mochila para que me quede más fácil a la hora de tejer. Entonces miren, yo la pongo así y la doblo y sigo tejiendo normalmente hasta terminar la vuelta. Recuerden, entonces tejemos 24 puntos de separación y hacemos otro ojo. Miren, acá me he equivocado un poco, pero bueno, lo hice. Miren, entonces llevo 2 fucsia, 3 negros y 1 verde, 6, perdón. Entonces en el cuento 6 puntos de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo pegamos el punto, ¿cierto? Ahí, miren. Miren. Te llevo 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces acá, ay, me he vuelto a equivocar. ¿Qué pasó? A ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, entonces voy a soltar porque no sé. Acá sí miren, entonces ahí llevo 5 puntos. Me falta uno que sería este, 6.
¿cierto? 6. Bueno. 6. Por ejemplo, a mí me están diciendo que fuéramos para esa finca, que fuéramos para esa finca. Si vamos a ir a la finca y tal, ellos hay que decirles que aporten para la melón y para el si vamos a tomar algo, para el chorro. Bueno, eran 4 puntos negros. Ahí estaba el error. Entonces hice los 5 puntos. Empecé con 2, miren. Hice 5 puntos fucsia, pero empecé con 2 para el ojal y 4, o sea 6. Cierro ese punto con verde, ¿cierto? Cierro ese punto con verde. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pego en el punto 7, ¿cierto? Cuento en la base 6 puntos y en el séptimo, o sea, ahí pego, ¿cierto? Y sigo haciendo el diseño sin distorsionarlo, por supuesto. Esa es la idea de hacer este ojo, estos ojos sin distorsionar el diseño. Entonces, 1, 2, 1, 2, 3, 4, cilantro para hacer un hogado, para hacer un curtido. y recuerden, entonces sigo tejiendo el patrón, ahí ya está, miren el ojal, no se nota ni siquiera, vean. Así siguen tejiendo hasta terminar la vuelta, miren, en este caso hasta acá, miren. Entonces acá deben de haber 24 puntos y acá otro ojo, o sea, 24 puntos y este ojo. Este diseño me dio perfecto para los 8 ojos así. No me quedan ni sobrando ni faltando puntos en la separación entre ojo y ojo, ¿cierto? Quiero terminar esta vuelta para que vean qué vamos a hacer después. Entonces sigo tejiendo ya el patrón, el diseño, hasta llegar al otro, ¿cómo se dice? Hasta el otro ojo, ¿cierto? El cambio de color es complicado cuando tengo tantas hebras acá, pero no es inconveniente, ¿verdad? Hay que tener motivación para hacerlo, miren. Entonces hago 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Cambio nuevamente a azul, ¿cierto? Cambio a azul. Hago 2 puntos, 1, 2. Hago 2 puntos fucsia. Yo te amo, yo te amo, no soy como esos hinchas fieles que solo vienen cuando miraré por vos sos mi vida y a vos no se El azul. Cierro nuevamente con fucsia. Dos azules. Y recuerden, tengo que tener en cuenta cuántos puntos llevo de separación. O sea, aquí llevo 5 puntos más 1, 6,
más 4, 10, 12, 14, 16, 18. 18. Entonces son 24, recuerden. 24, 18. 19, 20, 21, 22, ¿cierto? Cambio a negro por 1, o sea, hago un puntico negro. Qué bonito, miren. Entonces, voy a hacer la cuenta otra vez, llevo 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 y 24. Cambio a verde, miren. Y empiezo a hacer el último ojal de esta vuelta. Miren, hago 1. El ojal se hace siempre tejiendo solamente sobre estas almas y ya, sin pegarlo a la base. Entonces llevo 1, llevo 2, llevo 3, llevo 3, 3, 3, 3, 3, 4 y 5. ¿Y qué me toca hacer? Cambiar a negro, ¿cierto? Estoy guiándome siempre del patrón, no me estoy inventando nada. Ni que hay que metiendo un punto donde no es, no. Estoy tratando de hacer, mire, como pueden ver, los ojales no se notan, el ojal no se nota. Y esto es una idea, es un tip que les estoy dando para que lo apliquen. Como siempre lo dejo a gusto personal, si lo quieren hacer o si no, pues lo hacen en una línea unicolor, pero va a distorsionar el diseño, no va a quedar igual. Entonces con esto hacemos que la mochila siga normalmente sin ninguna variación, ¿verdad? Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces en la base, miren, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? Ahí pego el ojal. Listo, entonces mire, llegamos al ojal, al primer ojal. Tengo que saber exactamente, quiero más bien, o sea, de aquí, desde este último ojal al primero, tengo que tener 24 puntos, ¿cierto? Entonces los vamos a hacer. Te llevo 2 puntos de base, miren, 2 puntos negros. Con este tercer negro hacemos, con este punto hacemos el tercero, miren, 3, ¿cierto? 3, cambia a fucsia. Y hago, miren, inmediatamente hago 5 puntos fucsia. Hago, miren, cierro ese punto con fucsia y hago 1, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Miren, entonces llevo 5 puntos, ¿cierto? Llevo 3 negros y 5, 3 negros y 5 fucsia, entonces llevo 8. Recuerden que son 24. Ya de todas formas ya los ojos están hechos, ¿cierto? Estamos en el final finalizando esta vuelta de ojales. Ahí miren, entonces llevo 9 más 4, 13, 1, 2, 3 y 4, 13 y 1, 14. Cambio a negro. Y aquí miren, ya 13, 14, 15 con este, 14. ¿Cierto? Miren, llevo 3 más 5, 8, más 1, 9, más 5, 14.
14, 15, 16, 17, 18, 18, ¿cierto? Me voy al patrón, miren, ya estamos finalizando esta vuelta, entonces voy a empezar acá la 37ª o la 37, estos 3 puntos verdes. Ok, 1, 2, 3, 4, miren, 4, 5, 6, ok, ahí ya cambió a verde, miren, entonces cierro ese último punto, cierto, lo llevo por detrás de todo y ahí está, miren, incorporado el punto y hago 3, 1, 2 y 3. Miren, entonces quiero que vean una cosita, ¿cierto? 3, 1, 2, 3, 4, 5 puntos negros, 1, 2, 3, 4, 5 puntos negros. Bueno, entonces acá llegamos, miren, estamos acá en estos 3 puntos, voy a señalar, miren, acá. Estamos empezando esta vuelta, ¿cierto? 3, entonces hago 1, 2, 3, 4, 5 puntos negros y un naranja. Entonces cambio ese punto a negro y hago 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Bien. 4, vamos a dejar ahí, listo. Los ojales están hechos, miren. Todos los ojos están hechos, los ojales. Miren, la técnica es simplemente irnos guiando y hacer el cambio de color como les acabé de explicar para no distorsionar el diseño. Miren, ahí salen los ojales, ni siquiera se nota. Ustedes tienen el tejido así y no van a saber, pues no es muy evidente dónde están los ojales. No se distorsionó el diseño. Entonces vamos a realizar ahora, esto ya es el acabado. Estamos haciendo ya el terminado de la mochila. Vamos a hacer 4 vueltas más, o sea, 36, 37, 38, 39 y 40. 4 vueltas hacia arriba después de los ojos, ¿cierto? Vamos a hacer 4 vueltas más. Después hacemos la decoración, las moras. Vamos a hacer la decoración. Esto lo voy a explicar en la última parte ya, porque ya este video está muy extenso, entonces voy a dejar hasta ahí. Ya les enseñé a hacer los ojales, es tejer solamente las almas. Y recuerden el cálculo. Deben ver completo el video para que puedan saber cómo hice el cálculo de la separación entre ojo y ojo. Miren, son 8 ojos los que les hice a esta mochila. 8 ojales y eso es todo. Espero les haya gustado mucho este tutorial. Y recuerden, nos vemos cuando ya tenga 4 vueltas hacia arriba. Hacemos 4 vueltas, o sea, después de los ojales, miren los ojales acá. Tejo 4 vueltas más con el diseño, respetando el diseño, y hacemos la decoración y eso es todo. Entonces, en realidad esta mochila es de 40 vueltas de alto, o sea que terminaríamos acá, miren, 1, 2, 3 y 4 acá, miren. Hasta ahí finalizamos y hacemos la decoración y eso es todo. La gasa ya la tengo realizada, miren. Pueden ver, es una gasa bastante larga, es de 110 centímetros, mide esta gasa. También tengo el tutorial ya hecho de esta gasa, la explicación, la breve explicación, porque en realidad no es, pues, no le dediqué mucho tiempo a esto, porque la verdad ya tengo un tutorial sobre esta gasa en espigas. Mide 6 de ancho, 6 centímetros de ancho por 110 de largo. Ese es el tamaño perfecto para sus gasas. Entonces nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la próxima.